Querida comunidad cristiana, empecemos nuestra reflexión esta mañana por las palabras del profeta Zacarías en la primera lectura. Da gritos de júbilo, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. Y después, siempre el profeta sigue diciendo, Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra. Romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones. La humildad y la justicia rompen los arcos de los guerreros y construyen la paz. La humildad y la sencillez son actitudes muy pocos comunes en nuestra cultura, que muchas veces estimulan más bien la competencia y mira como referentes a quienes han llegado a la cima del poder. Muchos critican fuertemente también la moral, la postura cristiana, postura nuestra, que propone estos valores, como si fueran propios de los débiles y fracasados. Muchos potentes de la tierra muestran su poderío político, económico o social, desplegando su fuerza, ostentando su dinero, orgullosamente remarcando su posición social respecto a los demás. Son actitudes estas, de todos estos grandes de la tierra, potentes de la tierra, que más bien los alejan del pueblo mientras dicen representarlo, olvidándose que son servidores de la comunidad y no dueños o señores de la misma. Según el profeta Zacarías, los líderes políticos son los artífices y constructores de la paz. Por eso hoy nos causan profunda inquietud la agresividad y las pretensiones hegemónicas de algunos políticos a nivel mundial que solo crean confrontación y división y no descartan el recurso a la violencia y hasta la muerte de inocentes para mantenerse en el poder. Todos los grandes actores de los destinos de los pueblos, así como quienes tienen responsabilidad con la sociedad nuestra, deberían trabajar juntos para silenciar las armas de la injusticia, las armas de la pobreza, las armas de la confrontación, de la desigualdad, del odio. En el camino que estamos viviendo como Iglesia boliviana y continental hacia el V Congreso Americano Misionero, estamos justamente llamados a reflexionar sobre nuestros compromisos de misioneros de la reconciliación y de la misericordia. Misioneros que saben pasar de una cultura caínita, Caín es aquel que mata a su hermano por celos y a quien Dios protege para que a su vez no le maten como venganza, pasar de esta cultura de Caín a una cultura samaritana. Así dice el instrumento de trabajo que estamos reflexionando, preparándonos al Congreso Americano. Dice siempre este documento, porque la actitud de Caín se repite cada vez hoy cuando una estructura social, un colectivo o un individuo se cree dueño de otra persona, de un territorio o legalidad, o poseedor de unos derechos adquiridos. Pero un poder legítimo acaba siendo desautorizado cuando se deja llevar por el odio y la venganza y adopta una estrategia de destrucción o desaparición de los adversarios. En cambio, nosotros pensamos que quien a imagen de Jesús crucificado lleva consigo las armas del perdón, de la mansedumbre, de la sencillez y de la humildad, ese es el misionero de la paz, a imagen de Cristo, que es el príncipe de la paz. Es el mensaje de Jesús escuchado en el Evangelio de hoy. Te doy gracias, Señor, porque has ocultado estas cosas
a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla, a los pequeños, a los humildes. ¿Cuáles son estas cosas? ¿Cuáles son estos secretos de Jesús que los fariseos o maestros de la ley de aquel tiempo, o que los orgullosos y los soberbios de hoy no pueden entender? Es la revelación de sí mismo como hijo de Dios, como hijo del Padre. Que Él y el Padre son una sola cosa, que viven en comunión, en intimidad. Que su Padre es misericordioso y compasivo, lento a la ira y rico en piedad. Así lo hemos proclamado el Salmo responsorial esta mañana. El secreto que el camino para ser grandes, ser vencedores, ganadores, ser los primeros en el mundo, es hacerse siervos por amor, como Él, como Jesús. Es rebajarse para hacerse crecer en la bondad y hacer crecer al otro y alegrarse cuando el otro crece en el camino del bien. Diría que este es el primer gran secreto que Jesús quiere manifestar a sus discípulos para que no se escandalicen. Su soberanía es la de la humildad y la sencillez, la de la mansedumbre y no de la violencia. Y el segundo secreto es que esta gran revelación está dada a la gente sencilla, a los pequeños, es decir, a sus discípulos y a los discípulos de hoy, a nosotros, a los que siguen paso tras paso, con dificultades cierto, pero con convicción y con perseverancia, el ejemplo del Maestro, y por eso se hacen humildes y mansos como Él. Los humildes fueron los primeros en acoger este mensaje de Jesús, los pescadores de Galilea, las mujeres del pueblo, los pobres, los enfermos, los marginados, los pecadores. Pero una vez más una pregunta: ¿qué es esta humildad? La humildad no consiste en ser pequeños y pobres, porque puede haber hasta soberbia y arrogancia en situaciones de pobreza. No consiste tampoco en sentirse o declararse pequeños y humildes, porque puede ser fruto de un sentimiento de inferioridad o poco aprecio de sí mismo, o hasta de mentira. Yo soy humilde, yo soy pequeño, yo no puedo. Esto muchas veces no es sinceridad. La humildad evangélica es hacerse siervos, es hacerse pequeños por amor para servir y enaltecer a los demás. Es el ejemplo de Dios Padre y de Jesús en toda la historia de la salvación, que podríamos hoy definir como la historia de la humildad de Dios. La historia de la humildad de Dios. El Dios grande y poderoso siempre se ha rebajado, se ha acercado al hombre para, como dice el Papa Francisco, misericordiar, actuar con misericordia, para perdonarlo, levantarlo de las caídas, defenderlo en tiempo de pruebas. Al mismo tiempo, la humildad se afianza en la verdad, nos permite tomar conciencia de nuestras debilidades como personas humanas, pero también de nuestra grandeza como hijos del Padre y poseedor de la verdad de Dios, que nos hace también valientes. Por eso el discípulo humilde no admite, más bien denuncia la injusticia, de manera especial cuando golpea a un hermano. El discípulo humilde defiende la verdad y no calla frente a las manipulaciones del pensamiento moderno. Mirando lo que ha acontecido también esta semana, como comunidad estamos llamados a apoyar el comunicado de la Secretaría de la Conferencia Episcopal Boliviana, en el cual se defiende al matrimonio como unión entre varón y mujer y la unión heterosexual como base biológica
de la familia y de la sociedad, aún en el respeto de todas las personas, independientemente de sus orientaciones sexuales. Así decía el comunicado. Y tenemos que nosotros que defenderlo, compartirlo con nuestros familiares, amigos, en nuestra comunidad. Querida comunidad, esta semana quiero pedirles una oración especial para los jóvenes misioneros de todo el país de Bolivia, que se encontrarán en Santa Cruz de la Sierra para su segundo encuentro nacional y para preparar justamente el quinto Congreso Americano Misionero con el lema Joven, el Evangelio es alegría, anúncialo. Joven, el Evangelio es alegría, anúncialo. Que nuestros jóvenes vivan el encuentro con Cristo vivo, sepan abrir su corazón y su mente a su mensaje y que como buenos discípulos sean anunciadores y servidores del Evangelio del amor y de la vida con sus amigos y sus hermanos. Y para todos nosotros que estamos participando de esta asamblea, acojamos la invitación del Señor. Vengan a mí los cansados y agobiados, yo los aliviaré. Que la Eucaristía que celebramos sea el alimento que nos da fuerza en nuestro caminar de discípulos misioneros, mansos y humildes como Jesús el Maestro. Amén.